Listo, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, listo. ¿Están viendo la calculadora? Sí, profe. No digo. No, Ahora sí. sí. Sí, ahora sí, listo, muy bien. Bueno, muchachos, entonces ahora sí al grano, vamos a avanzar. Sí, muy bien lo que estaban haciendo, muchas gracias. Si ya tienen la mayor parte de los votos, ojalá todos, pues con eso decidimos la próxima clase y ya miramos a ver cómo lo hacemos, ¿listo? Entonces, la idea es que participen y que digamos, volvamos a dejar como las cosas en claro de una vez para que después no estemos al último, uy, ¿qué es lo que tocaba hacer? ¿Qué? ¿Listos? Entonces, siempre me gusta mucho escucharlos a ustedes. Bueno, muchachos, entonces, estábamos con álgebra, ¿no? Entonces, les decía, ¿por qué se vuelve un poco complicado el estudio del álgebra? Pues por la simple y sencilla razón de que se incluyen letras. Y las letras tienen su significado en el estudio de las matemáticas en general, porque llega uno un momento donde empieza a haber más letras que los mismos números. Entonces, por eso, cuando una persona dice, no, ¿qué es la matemática? No, la matemática es la ciencia que estudia los números. Eso es mentira. Eso es una sola partecita de la matemática, porque en realidad es más contenido temático las letras que los números dentro del estudio de las matemáticas como tal, ¿sí? Una evidencia de ello, pues, es precisamente esto que estamos analizando. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Pues es una expresión que consta, y entonces vamos a ver un ejemplo y les digo en qué consiste. Vamos a colocar menos 4 x al cuadrado y. Bueno, vamos a colocar este ejemplo, esta expresión, menos 4x cuadrado y. Entonces, una expresión algebraica es aquella que consta, ¿sí?, de esta parte que es, perdón, uy, me pasé, venga, borramos acá eso, es hasta acá nomás. Menos 4 para este caso es solamente menos 4 y esta parte x cuadrado y, ¿sí? Entonces, menos 4 es la parte numérica, ¿sí? O también llamada constante, que no es otra cosa que los números, ¿sí? Este es menos 4 y este x cuadrado y es lo que se conoce como parte literal. ¿Listos? Que entre otras palabras, pues son las letras. Y que a su vez esas letras que representan variables o incógnitas. Entonces, x cuadrado y es la parte literal. ¿Listos? Entonces, una expresión algebraica consta de una parte numérica y una parte literal. La parte numérica son los coeficientes numéricos y la parte literal son las letras. Pero ustedes van a decir, profe, pero aquí yo veo un 2, ese es un número, no solamente son letras. Ese 2 hace la función del exponente de una letra, ¿sí? Entonces, por eso se le da prioridad a la letra, a la operación letra que hay ahí, que está haciendo la letra ahí. ¿Listos? Entonces, eso es una expresión algebraica. Pero ahora ustedes van a preguntar, o yo les puedo preguntar lo siguiente. Les puedo llegar y decir, ¿será que esto es una expresión algebraica? Por ejemplo, el 5, ¿sí? Resulta que sí es una expresión algebraica, porque en ninguna parte dice que tiene que contener las dos partes, o sea que tiene que tener parte numérica y parte literal. No, yo puedo tener o solo la parte numérica o solo la parte literal, porque por ejemplo, si yo llego y hago lo siguiente, ¿sí? Esto, 5 por x a la 0, es igual a 5. Y ustedes van a decir, uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Resulta que en álgebra, cualquier expresión, o en matemáticas en general, cualquier expresión elevada a la 0 nos da 1. O sea que este x a la 0 sería 1. Y 5 por 1, pues 5. ¿Sí? Sigue siendo 5. ¿Por qué? Pues porque esta letra con ese exponente nos da 1. Entonces,
nos podríamos engañar y decir que vemos el 5 solito y resulta que no. Puede estar multiplicando por x a la 0, por y a la 0, por z a la 0, por cualquier letra elevada a la 0. ¿Sí? Entonces, una expresión algebraica puede contener solo la parte numérica o solo la parte literal y no deja de ser expresión algebraica. Por ejemplo, esto, la x. ¿La x es una expresión algebraica? Sí, también, porque tiene parte literal, es la P que vemos acá. Pero aparte la numérica, mírenla acá, sino que no hay necesidad de copiarla. ¿Por qué? Porque 1 por x sigue siendo x, entonces hay exceso de notación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es una expresión algebraica. Ahora, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Entonces, clasificación de expresiones algebraicas. Entonces, se clasifican en dos. Entonces, se clasifican en monomios, ¿sí? Y también se clasifican en polinomios. ¿Listos? En monomios y polinomios. Ese va a ser ya parte de nuestro lenguaje que vamos a trabajar esta semana. Entonces, ¿cuáles son los monomios? Entonces son aquellas expresiones algebraicas, ¿sí? Son expresiones algebraicas de un solo término. Nada más. Eso es un monomio de un solo término. Ejemplos. 5x. Ese es un ejemplo. Coma. Coma me está indicando de que hay otro monomio. 3yz. Ese es otro monomio. Menos 5 de... Vamos a... Ah, cierto que no. Estoy acá. Bueno. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Pensé que se había ido el internet. 5 del cuadrado W. Estos son monomios. Gracias por revisarme. Entonces, estos son monomios porque este 5x es uno, 3yz es otro, menos 5 de cuadrado W es otro. ¿Listos? Ahora, ¿cuáles serán los polinomios? Entonces, los polinomios son los siguientes. Bueno, todos los polinomios son los siguientes. Binomios, ¿sí? Trinomios, bueno, esos son realmente los más usados, ¿sí? Los más usuales. Ya cuatrinomios, quintinomios, cuatrinomios, ¿sí? Y demás, quintinomios, sextinomios, septinomios, octinomios y así sucesivamente, se les llama polinomios, ¿sí? Porque realmente los que más se utilizan dentro de los polinomios son los binomios y los trinomios. ¿Pero qué es un binomio? Entonces es una expresión algebraica que contiene dos términos. ¿Listos? Y el trinomio, pues, como su palabra lo indica, pues es una expresión algebraica que contiene tres términos. Y así sucesivamente. Cuatrinomios, cuatro términos, así. ¿Listos? Entonces, un polinomio es dos o más términos algebraicos. Entonces, hagamos ahora sí la retroalimentación de la clasificación de expresiones algebraicas. Entonces, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Se clasifican en dos, en monomios y en polinomios. Los monomios son aquellos que solamente tienen un solo término. Y los polinomios son los que tienen dos o más términos. Y a su vez, se clasifican en binomios, trinomios, cuadrinomios, quintinomios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, esa es la clasificación de expresiones algebraicas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Vamos a hacer ejemplitos, ¿no? Que no he hecho ejemplos. Entonces, un ejemplo de un binomio. X menos
3y, ¿sí? Ese es un binomio, coma, o sea que voy a hacer otro ya. 5w menos 1, ese también es un binomio. ¿Listos? 3n a la 3 más y o más z, ¿sí? Entonces, esos serían binomios. Entonces, hagámosle el cubo acá, ¿sí? Bueno, 3m a la 3. Los trinomios. Entonces, los trinomios pueden ser estos. X menos 2y más 1, ¿sí? Menos 2y más 1. Ese es un trinomio. ¿Por qué? Porque, mire, tiene tres términos. 1, 2 y 3. El primer término sería x, el segundo término sería menos 2y y el tercer término 1. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, ya que puse ejemplos, pues dudas, inquietudes. Bueno, voy a borrar este pedacito porque necesito borrar. Vamos ahora sí a lo... Profe, o sea, los términos son los que van separados del signo, por ejemplo, el- del menos o del más. Correcto, muy bien. Esas comas, por favor, lo que me hacen es separar las expresiones algebraicas. ¿Listos? O sea, si yo coloco, por ejemplo, una coma después de x menos 2y más 1, significa que empieza otro trinomio. ¿Listos? Entonces, en algunos textos colocan coma o colocan punto y coma. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces voy a borrar esto. Ya ustedes mirarán si lo tienen ahí anotado o después en la grabación. Bueno, y entonces ahora sí vamos a ingresar a operaciones algebraicas, ¿sí? Entonces, como yo les decía, esto es un tema muy amplio. Yo creo que solamente analizar las propiedades de las operaciones algebraicas y conceptos básicos duramos perfectamente un semestre o un año. Pero pues como no vamos a entrar en detalles, sino vamos a ver esto sencillo, ¿cierto? Porque estas son unas matemáticas generales, matemáticas básicas. Entonces, vamos a empezar con la suma y la resta, ¿sí? De algebraica, mejor dicho, algebraica. Importantísimo, muchachos, los signos. Acá el álgebra parte del supuesto de que los números ya son positivos, negativos y el cero. ¿Listos? No nos olvidemos del cerito porque el cero es el más importante de todos los números por muchas razones, no solamente por el criterio de negatividad o positividad, sino por muchas razones que ya uno lleva varios, digamos, o uno estudia muchos temas concernientes a diferentes ramas o disciplinas de la matemática y siempre llega uno a la conclusión de que el cero es el número más importante dentro del estudio de todos los números. Entonces, ¿por qué yo digo suma y resta algebraica? ¿Sí? Pues porque las dos operaciones se van a volver una sola. ¿Pero por qué se vuelven una sola? Pues porque vamos a trabajar cantidades positivas y negativas. Claro, o sea, vamos a trabajar sumas y restas a la vez. Y entonces resulta que hay una condición, ¿sí? Hay una condición para poder sumar o restar expresiones algebraicas. Y la condición es estrictamente obligatoria. O sea, hay algunas condiciones que se pueden, ¿sí?, tergiversar o algo. No, aquí es obligatoria, de carácter obligatoria. ¿Y cuál es? Que sus términos sean semejantes. ¿Qué significa eso que sean semejantes? Que la parte literal, ¿sí? Recuerden cuando les dije que era una expresión algebraica. Cuando la parte literal es igual, ¿cierto? La parte literal es igual entre, entre los términos, entre sus expresiones algebraicas. ¿Listos? Entonces ya ahorita les digo cómo es con un ejemplo y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, para sumar o restar expresiones algebraicas, los términos son semejantes, ¿sí? ¿Y qué significa semejantes? Que la parte literal debe ser igual entre las expresiones algebraicas que se quieren sumar o restar. Y ahora sí, vamos a un ejemplo.
Entonces, yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Entonces, ejemplo, sumar, ¿sí? Entonces, vamos a sumar lo siguiente. Entonces, menos 3 x al cuadrado, mal, listo, menos 3x al cuadrado, y, listo, y, más 4x y al cuadrado menos 5xy más 2x cuadrado y, x cuadrado y menos 8, no, menos 3 xy cuadrado, xy al cuadrado más 1. Listos. Vamos a sumar ese polinomio. Entonces aquí yo ya no me pongo a decir, no, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, entonces sería un sextinomio. No. Después de 3, ¿sí? Después de 2 realmente se llama polinomios, pero pues en este caso, como son muchos los términos, se dice simplemente polinomio. Pónganle cuidado, muchachos, ¿qué hacemos? Para poder sumar, y aquí les voy a explicar qué es, ¿sí? ¿Qué es términos semejantes? Entonces, vamos a analizar estos que están acá de rojo. Este señor y este señor. ¿Sí? Ahora vamos a analizar este que está de azul. Entonces vamos a hacer este, ¿sí? Este otro, ¿sí? Vamos a analizar este que está de verde, ¿sí? Bueno, y este otro, vamos a dejarlo de café, este solito. Bueno, pónganle cuidado. Vamos a analizar los que están los rojos. ¿Qué sucede con los rojos, muchachos? Que son semejantes. Miren, menos 3x cuadrado y 2x cuadrado y son semejantes. ¿Por qué? Porque la parte literal, es decir, x cuadrado y, es igual. Ahora comparemos el rojo con el azul. Se parecen, sí, listo. ¿Sí? Pero no, la parte literal no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque aquí el cuadrado lo tiene x, en el caso del primer término, mientras aquí el cuadrado lo tiene y, que es el segundo término. ¿Listos? Entonces, estos dos señores, estos dos primeros, no son semejantes entre sí, pero sí lo son estos dos rojos y estos dos azules. Ellos sí son semejantes. ¿Claro? Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Muy sencillo. Entonces, venga, borramos acá, que lo haré como muy extenso. Bueno, entonces, bueno, venga, borramos esto. ¿Qué hacemos? Menos 3x cuadrado y 2x cuadrado y los agrupamos, ¿sí? Y entonces esto nos quedaría menos 3x cuadrado y, ¿sí? Más 2x cuadrado y, x cuadrado y. Y seguimos con el siguiente, más 4x cuadrado y, 4x y cuadrado, perdón, y cuadrado, más, y sumamos el otro que era semejante con él. Yo les decía 4x y cuadrado menos 3x y cuadrado, ¿sí? Menos 3x y cuadrado. Ya yo creo que ustedes se están dando cuenta que es lo que estamos haciendo, ¿no? Menos 5xy más 1. Bueno, diferencia de la suma o resta algebraica con aritmética, que yo, por ejemplo, para sumar en aritmética, o sea, los solos numeritos, simplemente lo único que tenía que hacer es organizarlos de unidades, decenas y centenas, y organizar de derecha a izquierda, ¿sí? Así es cuando necesitamos hacer alguna suma o alguna resta en aritmética, con solo números. Con letras, no. Con letras es lo que estamos haciendo.
organizando la parte literal, ¿sí? Para después operar los términos semejantes. Entonces, ¿qué hago yo acá? Entonces, yo sumo esto, ¿sí? Yo sumo esto. ¿Estos señores qué? Estos señores no tienen semejante nada. Entonces, quedan iguales, porque no se les puede sumar nada, ¿sí? El 5xy no tiene semejante con ningún otro, entonces queda igual. El 1 es un número y no se puede, no hay más números por ahí solitos, entonces quedan así. Entonces, esto nos daría menos 3x cuadrado y más 2x cuadrado y nos da menos x cuadrado y. ¿Listos? ¿Cómo así? ¿Por qué menos x cuadrado y? Ya nosotros sabemos que menos 3 más 2 nos da menos 1, ¿cierto? Y este 1 pues realmente no hay necesidad de colocarlo. Yo lo coloqué ahí para que ustedes lo vieran, pero esto quedaría menos x cuadrado y. Ahora, más 4 menos 3 simplemente nos da más 1, pues porque lógicamente tenemos 4 manzanitas, nos comemos 3, pues nos queda 1, ¿cierto? Quedaría más 1 x y cuadrado. Vuelvo y digo, no hay necesidad de copiar ese 1, entonces por eso no lo copié ahí. ¿Listos? Y menos 5 xy más 1. Esta parte de xy más 1, vuelvo y repito, nos queda igual, ¿sí? Aquí es un más, más 1. ¿Listos? Esa sería la respuesta. ¿Por qué queda igual? Pues repito, porque esto no tiene semejante con nada. Entonces, esa es, muchachos, la suma y la resta algebraica. ¿Por qué se llaman términos semejantes? Porque se parecen, no son iguales, se parecen. ¿Sí? Si fueran iguales, tendría que el menos 3 ser igual al 2. ¿Sí? Entonces, como solamente tiene que ser igual, es la parte literal, por eso se llaman términos semejantes. ¿Listos? Y esa sería la respuesta. Preguntas, muchachos. Dudas, inquietudes. ¿Sí están todavía por ahí? Sí, Sí, señor. aquí estoy, profe. Ah, bueno, listo. No me afana porque varias veces me ha pasado que sigo hablando solito y se fue la red hace rato. Y voy, miro el chat y como con 50 chats, profe, se fue la señal, profe, se fue. Bueno, muchachos, entonces aprovechen para copiar, vamos a hacer otro. Les voy a borrar esto. Bueno, vamos a hacer otro acá. Bueno, hagamos menos 5m n más 4 nm. ¿El profesor está hablando? Ahora sí se quedó en silencio. Ah, Ahora nos dejó para nosotros. Está espantando un gallo que casi se mete a la casa. pensé que se había ido a comprar los buñuelos que por allá les soltaban. Ah, no es acá. Los buñuelos, calientes, calientes los buñuelos. Desayuno, Fernanda, compré. Sí, se ha demorado, no, pasa el de los tungos, pasa temprano, pero ya el señor está haciendo como otra ruta también. Ay, Dios mío. Sí. Pero el de la chatarra sí es estresante porque ese señor viene a paso de tortuga y pone una musiquita, pero a todo volumen. Entonces con él sí es más complicado. Bueno, sigamos acá. Más mn. Bueno, más 2mn. Bueno, listos. Vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué hacemos de primeras? Entonces organizamos los términos semejantes. Entonces yo empiezo a analizar. Este 5mn es semejante con quién? Con menos 6mn y con 2mn. ¿Listos? Todos son iguales de parte literal, entonces son semejantes. Y nos damos cuenta ahora que este
es semejante con este otro. ¿Por qué? Ojo, porque el cuadrado está en m, ¿no? Recuerden que si el cuadrado estuviera en n, no podría sumarse, queda igual. Listos, entonces desarrollémoslo. Entonces, miren lo que voy a hacer con las mn. Como hay tres términos, esto se puede hacer. Abro un paréntesis, coloco menos 5, menos 6, más 2, cierro paréntesis, mn. ¿Listos? Más, abro paréntesis, 4, menos 4. Esta es otra opción, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo como lo hice en el anterior, lo pueden hacer, pero esta es otra opción. También lo pueden hacer así, ¿sí? Perdón, aquí es m al cuadrado, me equivoqué, es m al cuadrado. M al cuadrado. Listo, más o menos. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Recuerden que los que tienen mn son 3, ¿sí? Menos 5mn, menos 6mn y más 2mn, ¿sí? Entonces, como la parte literal no cambia, miren que queda igualita, entonces yo simplemente puedo hacer operaciones con los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los números que están multiplicando las letras. Menos 5, menos 6 y más 2. Esos son los coeficientes. Y lo mismo hacemos con 4nm cuadrado y menos 4nm cuadrado. Entonces, desarrollamos eso porque como nosotros ya lo vimos en cantidades positivas y negativas, entonces yo lo voy a hacer de uno. Recuerden que menos 5 menos 6 se suman los negativos, sería menos 11, y menos 11 más 2 da menos 9. ¿Listos? mn. Y ahora aquí pasa algo que lógicamente puede suceder. 4 menos 4, esto nos da ¿cuánto? 0, ¿sí? Así se elimina en matemáticas. ¿Sí? Se coloca una diagonal y se coloca un 0. Hay veces toca colocar es un 1, ¿no? Hay veces se simplifica y nos da 1. Entonces, hay estudiantes que llegan y tachan y no, es que eso me dio 0, entonces yo lo taché. No, no, simplemente se coloca una diagonal, ¿sí? Y se coloca aquí arriba un número cerito. Y entonces, acá pues nos quedaría menos 9mn, 0 por nm cuadrado, pues lógicamente en álgebra se cumplen las mismas propiedades que les decía, que 0 por cualquier expresión matemática nos da 0. Entonces aquí sería más 0, pero realmente esto no hay necesidad de copiarlo. Entonces la respuesta sería menos 9mn. ¿Listos? Ojo, si tienen dudas acá, era lo que yo les decía, o sea, tienen que saber bien operar cantidades positivas y negativas, porque esto ahora sí no lo vamos a encontrar bastante. Y aquí es donde empieza la aversión de algunos estudiantes al álgebra, porque resulta que si no saben bien signos, cantidades positivas y negativas, pues van a tener tropiezos y no van a entender muy bien. ¿Listos? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes de la suma y resta de expresiones algebraicas. ¿Cómo van hasta el momento? Cuéntenme. No, profe, así, o sea, así me parece a mí bien. Yo O sea, también, así agrupar aquí entre los paréntesis más bonito. los números me parece mejor porque uno no hace esa chorrera ahí de letras. Eso, Ajá. muy bien. Hay veces algunos estudiantes que de pronto ya recuerdan esto más fácil, le dicen, uy, profe, pero es que usted se demora mucho, es que usted hace... Lo que sucede es que las matemáticas se explican así, primero se explica paso a paso, ¿sí? Y después ya, por ejemplo, así como ustedes se están dando cuenta, ya uno puede evitar procesos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una ecuación, cuando ustedes ya hacen tantas ecuaciones y tantas ecuaciones, pues ya saben que si está sumando pasa a restar, entonces de una vez hacen la resta, ¿sí? Cosas así. Bueno, muchachos, esa es la suma y la resta algebraica. A ver, ¿quién me responde por qué la suma y la resta se vuelven, las dos operaciones se vuelven una sola o se puede interpretar como una sola? Por los signos, profe, porque está
positivo o negativo, entonces se hacen las dos operaciones al mismo tiempo. Correcto, muy bien. Entonces, como ya hablamos de cantidades positivas y negativas, muy bien. Bueno, y otra pregunta un poquito más corchadora. A ver, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Se clasifican en monomios y en polinomios, y los polinomios están divididos en binomios, trinomios y etcétera. Muy bien. Ahora, ¿quién nos da ejemplos? O sea, los ejemplos de cada uno, Sí, por ejemplo, un de monomio. los un monomios binomio, y un los trinomio. polinomios. Pues el ejemplo de los monomios es 5x, 3y, y menos 5d al cuadrado de w. El de los polinomios, en binomios es x menos 3y, 5w menos 1, 3m al cuadrado más z. En el trinomio está x menos 2y más 1. Esos son los ejemplos, ¿cierto, profe? Eso, muy bien. Sí, la idea, pues, no solamente los que se colocaron acá, sino Ajá. cualquiera. Por ejemplo, x cuadrado más 1, ¿qué es un binomio? X cuadrado más 1 menos y, un trinomio. ¿Sí? Algo importante también que no les había dicho dentro del concepto del álgebra es que aquí también se trabajan fraccionarios, aquí también se trabajan radicales, funciones trigonométricas, o sea, en general cuando ya uno empieza a estudiar más y más temas de matemáticas, se va dando cuenta que todo está intrínsecamente relacionado. O sea que yo puedo perfectamente relacionar el álgebra con la estadística, ¿sí? Y entonces ustedes van a decir, pero bueno, ¿cómo así? Claro, cuando yo, por ejemplo, utilizo una fórmula estadística para estudiar unos datos, esa fórmula es álgebra, pero no solamente la aplicación de la fórmula, sino cómo las matemáticas llegaron a establecer esa fórmula, ¿sí? Entonces, cómo algún matemático en su momento se puso a analizar esos datos, se puso a reconstruir la fórmula como tal para poderla aplicar, ¿sí? Entonces, ahí ya la estadística está necesitando del álgebra. Y el álgebra también se puede aplicar, por ejemplo, con la estadística cuando tomamos, por ejemplo, muchos datos. Entonces el álgebra no se complica. ¿Por qué? Porque pues aquí ya viene para culminar el concepto de álgebra, porque en general el álgebra lo que hace es generalizar, ojo, generalizar expresiones. ¿Sí? Por ejemplo, los números pares. Los números pares todos sabemos que es 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿sí? Hasta infinito. Entonces, bueno, eso que el cero sea un par, bueno, también eso es de mucha discusión entre los matemáticos, pero vamos a tomarlo que el cero es par. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Que el álgebra llega y dice, bueno, pero eso es infinito, entonces, ¿cómo copiamos eso? ¿Cómo hacemos referencia en nuestra mente de que los números pares son infinitos y que no se pueden copiar? Entonces resulta que el álgebra llega y coloca, no, pues la fórmula para los números pares es 2n, donde n son todos los números enteros. Entonces uno empieza ya a analizar, ¿cómo así? ¿N quién es? Pues n va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. ¿Y qué condición cumple los pares? Que ese n se multiplica por 2, 2n. Entonces la fórmula de los números pares simplemente es ¿cuál? 2n, ¿sí? Y una expresión algebraica generalizó todos esos números, ¿sí? Entonces ahí viene ya pues lo que faltaba por hablar de álgebra, que uno de los objetivos no solamente es que lo desconocido se vuelva conocido, sino también generalizar muchas expresiones matemáticas para que sea fácil el estudio de las demás temáticas. ¿Listos? Entonces, muchachos, yo pues íbamos a ver multiplicación, pero pues ya realmente dejémoslo ahí, ¿sí? Como ya pues ayer hicimos el parcial, vamos a descansar y el jueves les dejo ya parte, digamos, de los ejercicios que vamos a trabajar.
¿Qué vamos a ver el jueves? El jueves vamos a ver multiplicación algebraica. ¿Listos? Entonces, si ustedes quieren ir adelantando el tema, entonces lo pueden hacer. Multiplicación algebraica. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ver esa multiplicación algebraica? Entonces, necesitan ver algunas propiedades de potenciación, ¿sí? Pero no nos vamos a detener en ellas porque esas propiedades nos quitarían prácticamente esta semana y la otra. Y la idea es, como les decía, ver lo más importante del álgebra. La multiplicación, se necesita esas propiedades de potenciación, ¿sí? Con dos propiedades ya podemos trabajar y vamos a ver multiplicación de monomios, ¿sí? Pero monomios y multiplicación de polinomios. ¿Listos? De polinomios. Ahí en la multiplicación de polinomios pues nos demoramos un ratico porque pues eso sí necesitan como no enredarnos con los exponentes y esas cosas. Luego de que veamos multiplicación de monomios y de polinomios, ¿sí? Vamos a ver un concepto que muchos de pronto le tienen como pavor, ¿sí? Pero se van a dar cuenta que es muy sencillo, que es la factorización. Vamos a ver los casos o los métodos más usuales. Realmente son 4, ¿sí? Entonces ya los diré en su momento, que es factor común, diferencia de cuadrados perfectos, trinomio cuadrado perfecto y caso de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ahorita cualquiera que escucha lo que acaba de decir, pues empieza a aterrarse y a decir, uy, Dios mío, eso se está complicando. No. Cuando vuelvo y les repito, que en matemáticas cuando vamos paso por paso, despacito, desarrollando las cosas con calma, que no nos queden dudas, ¿cierto? Pues lógicamente vamos a poder entender lo que viene. Pero si eso sí, vuelvo y les repito, si ustedes no saben muy bien lo de signos, ¿sí? Por favor repásenlos, es el momento, porque un solo signo nos puede dañar todo el ejercicio, así como pasaba en ecuaciones, también nos puede pasar en multiplicación de polinomios. ¿Listos? Entonces, eso es lo que vamos a ver, Dios mediante el jueves, muchachos. Y entonces, ahorita les dejo las grabaciones, ¿sí? Para que... Acá, que no me quiere funcionar la cámara, es esto. Bueno, también este equipo también trabaja horas extras. Entonces, por eso hay veces tiende como... Bueno, muchachos, entonces... Dios mediante, nos vemos el jueves. Hagan un empalme, ¿sí? Para la próxima clase, no me lleguen tan crudos, echen una repasadita, que sepan qué fue lo que hicimos hoy y lo que vamos a hacer el jueves. ¿Les parece? Listo, profe, sí, señor. Bueno, entonces... Falta terminar la votación. Ah, eso, me tienen pendiente eso también. Algunos me escriben que se tienen que retirar, que alguna cosa, pues eso es la ventaja de la grabación. ¿Listos? Por favor, ese es el compromiso. Si tienen que salir, pues que por favor me vean la grabación. ¿Listo, muchachos? Entonces, buen día y nos vemos el jueves. Pasen buen día. Bueno, igualmente.